Me llamo Andrea. Tengo 24 años y ahora mismo estoy en un tren hacia La Rioja con 2 maletas, la cabeza hecha un lío y una sensación aún más enredada de no saber qué quiero realmente. En Bilbao dejé cosas que no quiero recuperar. Un piso que ya no es mío, un exnovio con el que solo no discutíamos cuando callábamos, y un trabajo que se desvaneció tan de repente que ni siquiera tuve tiempo de enfadarme. Todo se vino abajo al mismo tiempo, como si alguien allá arriba hubiese pulsado el botón de reiniciar, y sin saber a dónde ir, le escribí a mi madre. No hizo muchas preguntas. Solo dijo, ven. Habrá una habitación, llevaba más de un año sin verla en persona. Pero ella no estaría en casa, había salido por fin de viaje con su esposo, ese viaje tan esperado al norte, un poco de Francia, un poco del País Vasco, un poco de ese romanticismo que solo se permiten en julio. Cuando llegué a nuestra casa, me recibió Diego. Tiene 26. Es hijo del marido de mi madre, mi padrastro. La última vez que nos vimos fue hace 3 años, cuando aún celebrábamos juntos la Navidad. Desde entonces, ni un mensaje, ni un motivo, abrió la puerta tranquilo, sin palabras de más. No sonrió, pero en su mirada no había ni cansancio ni tensión. Solo observaba, evaluando. Ha madurado, eso es lo primero que se me vino a la mente. Ya no era el chico que discutía sobre música y usaba camisetas anchas. Sus rasgos eran más definidos, se había cambiado el corte de pelo, había crecido no solo por fuera, sino por dentro, y eso se sentía desde los primeros segundos. Me quedé parada en las escaleras, esperando que dijera algo, pero él simplemente se hizo a un lado, dejando el paso libre hacia el salón. «Vas a dormir en mi habitación», dijo escuetamente. Yo me mudé al garaje para el verano, lo dijo como si eligiera qué café preparar. Sin rastro de sacrificio ni un ápice de condescendencia. Ni siquiera tuve tiempo de responder, ya se había ido hacia la cocina. Dejé las maletas en el pasillo. Me quité las zapatillas y entré a su antigua habitación. Todo estaba ordenado. La cama hecha, la ventana abierta, libros en la estantería, algunas plantas pequeñas. Miré alrededor, no había nada mío en ese espacio, pero al mismo tiempo, todo parecía estar listo para recibir a alguien. Sin preguntas. Sin bienvenidas, no tenía fuerzas para desempacar, así que simplemente me dejé caer sobre la cama, boca arriba. El techo era blanco inmaculado, como en un hospital. En la habitación había silencio, solo llegaba el sonido del césped recién cortado desde afuera, algún vecino, probablemente, poniendo orden en su jardín. Me quedé acostada, intentando no pensar en Bilbao ni en mi ex. Pero los pensamientos llegaban igual, uno tras otro, sin parar. Fui a la cocina ya al anochecer. Diego estaba sacando algo del horno. En el aire se mezclaban los olores del tomate y la albahaca. Puso 2 platos sin preguntar si tenía hambre. Actuaba como alguien que lleva tiempo viviendo solo y sabe que compartir techo no es excusa para complicarlo todo. Le dije, gracias, y comimos en silencio. Pero ese silencio no era incómodo. Era como un acuerdo tácito: tú tienes tus razones para estar aquí, y yo las mías. Más tarde, ya en la cama, repasaba en la cabeza cada detalle, cómo colocó los cubiertos, cómo no hizo ninguna pregunta, cómo llevaba en la muñeca izquierda un reloj nuevo que no recordaba de antes. Era otro Diego. Y yo, ya no era la misma Andrea que se fue a Bilbao con una maleta llena de planes ingenuos. No sabíamos quiénes éramos ahora el uno para el otro. Pero lo que sí sabíamos era que ya no éramos quienes fuimos 3 años atrás. Al segundo día, todo quedó claro sin necesidad de hablar mucho. Diego vivía en el garaje, que había transformado en un espacio habitable con taller incluido, y yo en su antigua habitación, que se convirtió en un refugio temporal, sin indicios de pertenencia emocional. En el garaje, él se había organizado con precisión: estanterías metálicas con herramientas, un sofá plegable, una cafetera y una lámpara de luz cálida que hacía el lugar más acogedor de lo que uno esperaría de un espacio técnico. Entré solo una vez, para llevarle una toalla, y noté que hasta tenía un cactus en la ventana y una camisa planchada colgada de un gancho. No me pidió ayuda para nada, no mencionó que necesitaba algo, y en general, actuaba como alguien acostumbrado a hacerlo todo solo cuando se trata de lo cotidiano. Nos organizamos en la casa sin esfuerzo. Yo compraba los víveres, él cocinaba, él lavaba los platos, yo los guardaba en su sitio. A veces intercambiábamos los roles,
pero no porque alguien lo pidiera, sino porque parecía natural, como el reparto de tareas entre vecinos que no quieren molestarse ni acercarse más de lo necesario. Había algo tranquilo, incluso agradable. En todo eso, aunque notaba claramente que su distancia no era casual ni pasiva. No me evitaba de manera evidente, pero tampoco buscaba alargar las conversaciones más allá de lo indispensable. Su silencio no era ofensivo, era exacto, de esos que no presionan, pero tampoco permiten acercarse demasiado. Noté que Diego había cambiado, no solo era más adulto, sino que parecía estar más definido en torno a sí mismo, como si cada uno de sus gestos estuviera elegido con intención. Se movía con calma, pero sin lentitud, su voz era equilibrada, pero no indiferente, y su mirada, siempre directa, sin distracciones ni ese coqueteo típico con el que muchos se esconden cuando no saben cómo comportarse cerca de alguien. Sabía escuchar atentamente cuando yo hablaba sobre mi trabajo o mencionaba a Bilbao, pero no interrumpía ni daba consejos, como si supiera que a veces el mejor apoyo es no meterse en las ruinas de otro con instrucciones sobre cómo reconstruirlas. Se levantaba temprano, regresaba por la tarde, cansado, pero sin mal humor. No sabía exactamente en qué trabajaba, algo relacionado con restauración de muebles, a juzgar por el olor a barniz en su ropa, pero no preguntaba. Era evidente que su trabajo era físico, y que le gustaba lo que hacía. En la nevera siempre había algo preparado, y en los estantes todo estaba perfectamente ordenado, como si no manejara una cocina sino un pequeño orden privado al que yo tenía acceso por confianza. Yo vivía en su habitación, pero no tocaba nada. Ni siquiera las estanterías con libros las movía, no por respeto, sino por la sensación de que esas cosas aún le pertenecían, y que yo estaba allí solo temporalmente, aunque nadie lo dijera en voz alta. La habitación era fresca pero luminosa, y la ventana daba al patio trasero, donde él a veces cortaba madera o trabajaba con pintura. Lo observaba tras la cortina, no porque quisiera espiarlo, sino porque sus movimientos se parecían a una rutina bien coreografiada, precisos, seguros, sin un solo gesto accidental. Por la noche, a veces tomábamos té o comíamos helado juntos. No todos los días. Y no con ningún significado especial. Simplemente se daba así. Me sorprendía a mí misma contando cuántas veces se reía en un día, por lo general no más de una o dos, y nunca por algo que yo hubiera dicho. Y aunque no tenía ningún derecho sobre él, cada día me costaba más convencerme de que para mí era solo un chico que preparaba la cena y vivía en el mismo edificio. Unos días después, entré en la cocina no para preparar nada, sino simplemente para pasar de largo. Hacía calor y quería salir al patio a refrescarme un poco. Diego estaba sentado a la mesa, con el teléfono en la mano, y lo que me sorprendió fue que se reía en voz baja. Su sonrisa era natural, sin defensas, sin esa cautela interna que le veía todos los días. No quería espiar, pero al pasar junto a él, sin querer, alcancé a ver el nombre en la parte superior de la pantalla, Clara. No necesitaba que me explicaran quién era. Sabía quién era, y no porque él me lo hubiera contado, sino porque hace 3 años, la última vez que nos vimos en la cena de Navidad, Clara estaba con él. Después de eso, ruptura, traición, algo que, por lo que supe, lo golpeó tan fuerte que desapareció de nuestra familia por varios meses, sin responder ni siquiera a los mensajes de mi madre. Me detuve junto al fregadero, tomé un vaso, aunque no tenía sed, y pregunté sin mirarlo, ¿están hablando otra vez? Solo nos escribimos. Como amigos, respondió él, con un tono normal, sin cambiar de voz. Asentí, sin mirar en su dirección, pero por dentro sentí como algo se tensaba, como si acabara de descubrir algo sobre mí misma que no quería saber. No me dolía el hecho en sí de que hablaran, no tenía motivos para estar celosa, no tenía derecho a exigir nada, pero aún así sentí rechazo hacia ella, hacia su risa ligera. Esa noche, cuando salí al balcón, escuché su voz. Hablaba por teléfono, tranquilo, con pausas, seguro. La voz de una mujer del otro lado también se escuchaba claramente, ligera, relajada, ese tipo de voz que se usa cuando uno se siente a salvo. Era ella, Clara. Me quedé allí, con una toalla todavía tibia en la mano, sin entender por qué. No me iba, porque escuchaba, porque necesitaba saber que él se reía con ella no solo en los mensajes, sino también en voz. No sentía vergüenza, ni pena, sino algo extraño conmigo misma, como si me hubiera permitido imaginar algo, y ahora estuviera pagando por esa fantasía. Esa noche no podía dormir. La habitación estaba sofocante, pero no abrí la ventana,
porque el sonido del balcón seguía en mis oídos. Giraba la almohada de un lado al otro, miraba el techo y trataba de entender qué era exactamente lo que me había dolido, que él se riera con ella o que no se riera conmigo. No tenía respuesta. Pero por primera vez en todo ese tiempo sentí que entre nosotros había aparecido algo que no controlaba y que no sabía cómo manejar. No sabía si él aún pensaba en ella como en alguien importante, o si simplemente se había acostumbrado a su presencia en su vida, pero una cosa sí sabía con certeza: me costaba admitir que me importaba con quién hablaba, que leía, a quién le sonreía, y tal vez, en eso estaba la mayor incomodidad, no en Clara, ni en sus conversaciones, ni en el hecho de que él no me contaba nada extra, sino en que yo, sin darme cuenta, había empezado a fijarme en todo lo que tenía que ver con él. Al día siguiente, todo transcurría como siempre. Me desperté, escuché el clic de la tetera en la cocina, me levanté despacio, me duché y salí de mi habitación esperando encontrar en la mesa la habitual taza de frutas o pan. Diego estaba junto a la estufa, friendo huevos, concentrado y sin notar que había entrado. Quise decir algo como «buenos días» o «¿dormiste mucho hoy?». Pero en lugar de eso, de pronto, como si algo se hubiera roto dentro de mí, solté algo completamente distinto: «¿Eres amigo de quien te rompió?». No se giró de inmediato. Miró la sartén, bajó el fuego, dejó la espátula al borde del fregadero, se secó las manos con una toalla, y solo entonces se volvió hacia mí. En su mirada no había sorpresa, solo una tensión muda, como si ya esperara decir algo no con palabras, sino simplemente estando allí, en silencio. «¿Y tú quién eres para preguntar?», dijo con tono sereno, sin desafío, pero con firmeza. «No», respondí, aunque mil opciones me daban vueltas en la cabeza. No era su novia, no era su amiga, no era una extraña, y al mismo tiempo, era todo eso. Bajé la vista a la mesa que acababa de limpiar y vi 2 platos. Estaba preparando el desayuno para ambos, aunque podría no haberlo hecho. Pero ese gesto no significaba nada si sus palabras al mismo tiempo cortaban de forma tan fría cualquier acercamiento. «Eso no es asunto tuyo», añadió tras una pausa, más calmado, pero aún más distante. Por alguna razón, esas palabras dolieron más que el hecho de que hablara con Clara. En ellas había algo que trazaba una línea entre nosotros. No en las acciones, sino en el mismo nivel del significado. Me fui de la cocina sin tomar el desayuno, sin mirarme al espejo, sin volver la cabeza. Las puertas entre nuestras habitaciones se cerraron como siempre, sin ruido, pero esta vez sentí que se habían convertido no solo en una separación de espacios, sino en un verdadero límite que nadie pensaba cruzar pronto. En mi habitación, me tumbé en la cama y por primera vez en días me permití ser débil no por fuera, sino por dentro. No lloré, no lo hago seguido, y menos estando sola, pero sentía un nudo en el pecho, como si hubiera algo que necesitaba decirse, admitirse, y no se podía porque ni siquiera entendía qué era exactamente lo que pasaba. No era rabia. No eran celos en el sentido clásico, era algo más, algo que no entraba en categorías conocidas. Pensaba, ¿por qué reacciono así? No tenía planes, no había construido ilusiones, no consideraba a Diego como alguien con quien podría pasar algo más. Simplemente vivíamos juntos, como si estuviéramos aprendiendo a existir en realidades paralelas. Pero aún así no podía negar lo evidente: me sentía fuera de lugar al escuchar su voz hablando con ella, al ver su nombre en su pantalla. Me dolía no ella, sino el modo en que él se le abría. Repasaba una y otra vez en mi cabeza nuestro breve diálogo en la cocina, como si buscara algo que pudiera arreglarse. Pero no encontraba nada. Él tenía razón, yo, formalmente, no era nadie para él. Y sin embargo, aquí estaba, a su lado, cada día. Compartíamos la mesa, el calor, los silencios, y eso ya era algo más que simple convivencia. Pero él no me había dado ni una señal de que eso tuviera algún significado para él. Solo una idea me rondaba la cabeza: estoy celosa. Pero, ¿celosa? ¿De quién exactamente? ¿De Clara, a quien alguna vez amó? ¿O de esa parte de sí mismo que nunca me mostrará? Al día siguiente, llegó a casa mucho más tarde de lo habitual, y aunque no planeaba esperarlo, me encontraba en la cocina justo cuando oí el chirrido de la puerta. Sus pasos eran firmes, pero carecían de esa concentración habitual con la que solía entrar. Dejó el teléfono sobre el borde de la mesa sin decir nada, se sentó en una silla, apoyó los codos en la mesa y se quedó mirando al suelo, como si intentara reprimir algo dentro de sí, aunque normalmente mantenía el control sin esfuerzo, y se
como si solo hubiese entrado por un vaso de agua, pero él, sin que le preguntara nada, habló primero. Clara dijo que está saliendo con otro, dijo sin levantar la cabeza. Lo escribió como al pasar. Sin contexto, simplemente lo soltó en un mensaje como si fuera un detalle cualquiera, hablaba con voz serena, casi distante, pero en ese tono había una precisión que me hizo entender que no era sobre ella. Era sobre él. Me senté frente a él, sin saber si debía tocar el tema o dejarlo desahogarse. Levantó la vista, me miró directamente, y en su mirada no había tristeza, solo cansancio, del tipo que no se acumula en un día ni en una semana, sino a lo largo de años de repetir. La misma decepción, no es por ella. Me da igual con quién esté. Solo que me jode sentir que otra vez quedo como un idiota. No porque ella se haya ido, sino porque no supe ver el momento en que tenía que irme antes de que me echaran, no sabía cómo reaccionar, si debía decir algo reconfortante o simplemente hacerle saber que no estaba solo. En vez de dar vueltas. Con frases elaboradas, dije lo primero que me vino a la mente, con honestidad pura, ella es una idiota. Y tú eres, normal. Solo que bueno, no lo dije como halago, sino como una constatación. Ni siquiera yo esperaba que esas palabras pesaran tanto, me miró más tiempo del habitual. Sin sonreír, sin intentar desviar la conversación. Su mirada era directa, y en ella había algo que no le había visto desde que llegué, apertura sin exigencia de comprensión, simplemente un hecho, aquí estamos, y estamos hablando de verdad. En ese instante todo pareció ralentizarse un poco, no de forma romántica ni idealizada, sino simplemente sincera. Como en esas situaciones donde no buscas palabras ni posiciones, solo reconoces que te importa. Me quedé sentada con él unos minutos más, sin decir nada, porque sentí que eso bastaba. A veces, la presencia significa más que cualquier consuelo verbal. Él seguía mirando su taza vacía, y yo observaba sus manos sobre la mesa, manos comunes, de trabajo, algo ásperas, pero curiosamente cargadas de más emoción que cualquier rostro. Después, cuando volví a mi habitación, no podía dormir, no porque estuviera preocupada por él, sino porque finalmente entendí por qué me costaba tanto estar cerca. No era solo que me interesara, no solo que fuera cercano, era peligroso, en esa forma en que lo importante ya no es quién eres tú para él, sino quién quieres ser tú misma, y por primera vez, me di cuenta de que hacía mucho había dejado de ver en Diego a aquel chico de las reuniones familiares. Este hombre frente a mí tenía su propia historia, su dolor, su silencio al que yo no tenía acceso, pero que, por alguna razón, deseaba tener. La siguiente noche cenamos tarde, casi a las 10, porque él se había quedado trabajando y yo había pasado horas en la habitación, hojeando el móvil sin propósito, fingiendo que leía algo, aunque mi atención solo alcanzaba para seguir las sombras en el suelo. Entró en silencio, dejó la mochila junto a la puerta y fue directo a la cocina, donde yo ya calentaba lo que había quedado del día anterior. No le pregunté cómo le había ido, no porque no me importara, sino porque no quería perturbar esa frágil estabilidad que se había instalado entre nosotros después de la última conversación. Cenamos los dos, bajo la luz de una lámpara de mesa que creaba una atmósfera casi íntima, no acogedora en el sentido clásico, sino más bien contenida. Después de cenar, empecé a lavar los platos sin esperar que él ofreciera ayuda, pero como siempre, se levantó, se secó las manos con una toalla y se acercó para secar los platos. Nuestros movimientos ya estaban coordinados, automáticos. No hablábamos, pero actuábamos en sincronía, como personas que han vivido bajo el mismo techo más tiempo del que las circunstancias permiten. En un momento, nuestras manos se tocaron, sin querer, pero ninguno de los dos interrumpió el gesto. Nos quedamos quietos, como si supiéramos que esa pausa no era accidental, y ninguno quería ser el primero en romperla. Escucha, dijo por fin, sin apartar la mano, tal vez no es el mejor momento, tal vez ni siquiera debería, pero, su voz sonaba baja, pero no dudosa. En esas palabras no había una petición de permiso, sino más bien una deliberación interna, si esto sería un error, si dábamos un paso. Me giré hacia él, aún con una taza en la mano, y respondí de inmediato, sin pensarlo, porque la respuesta ya se había formado en mí mucho antes de que yo misma la reconociera. Vale la pena, lo dije sin presión emocional, sin apuro, sin la tensión que suelen tener los momentos importantes, y precisamente por eso sonó con la exactitud necesaria. Él se inclinó hacia mí despacio, sin movimientos bruscos, como si me diera tiempo para cambiar de idea, pero yo no me aparté. Sus labios tocaron los míos con la medida justa, no para sentir algo físico solamente, sino algo más profundo,
consentimiento, afirmación, aceptación. Ese momento no fue ni espontáneo ni un arrebato emocional, no tuvo la dramatización que se ve en las películas, fue tranquilo, preciso, muy humano. Como si hubiera estado esperando el momento adecuado, no por duda, sino porque quería que ocurriera con naturalidad, sin expectativas ni vacilaciones. Y por eso se sintió como una continuación de lo que ya existía entre nosotros, solo que nunca dicho en voz alta, nunca puesto en palabras, pero presente en cada mirada, cada gesto, cada mínimo contacto cotidiano. Cuando nos separamos, él no dijo nada, y yo tampoco. En ese silencio no había incomodidad, ni necesidad de explicar qué acababa de pasar. No evitamos mirarnos, no reímos con nerviosismo, no desviamos la mirada, al contrario, algo en nuestros rostros cambió, se volvió más claro, más simple, como si hubiéramos quitado una barrera que estuvo entre nosotros desde el primer día de mi regreso. Terminé de lavar el último plato, él lo secó, lo puso en el escurridor, y luego dijo simplemente: yo recojo lo demás esta noche. Vete a descansar, asentí, sin intentar continuar la conversación. En el pasillo, de camino a mi habitación, sentí que algo en mi interior empezaba a cambiar, no de forma abrupta ni dolorosa, pero sí irreversible. No era euforia ni confusión, sino una calma segura de que algo se había movido, y que ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, él se comportó como siempre, como si la noche anterior no hubiera contenido ningún desvío de la rutina. Como si el beso que había ocurrido entre nosotros fuera solo una parte más de la interacción habitual entre dos personas que, por azar, comparten un techo. Como de costumbre, puso 2 tazas sobre la mesa, preparó té, cortó el pan, sacó la mantequilla y la mermelada del frigorífico, y yo, sin preguntar nada, me senté enfrente, tratando de entender si ese silencio era una decisión consciente o simplemente su manera de darse tiempo. En sus gestos no había tensión ni incomodidad, pero tampoco ninguna señal de que quisiera hablar sobre lo que había pasado entre nosotros. Tampoco dije nada. No porque no quisiera, sino porque temía presionar justo en el lugar donde algo aún no estaba asentado. Dentro de mí, todo funcionaba a una velocidad excesiva, los pensamientos se mezclaban, las preguntas se acumulaban, pero ninguna llegaba a mis labios. Intentaba mantener la entonación de siempre, sonreír como de costumbre, pero sentía que esa sonrisa no ocultaba nada, sino que, al contrario, delataba todo lo que había cambiado por dentro. Y aún así, no tenía ningún deseo de forzarlo. Que fuera que estuviera desarrollándose, porque no sabía con certeza a qué podía aspirar. Salimos al centro por la tarde, él tenía que recoger algo de una tienda, yo fui simplemente para no quedarme en casa. Caminábamos juntos, sin tocarnos, sin hablar de nada personal, pero mis ojos lo buscaban constantemente de reojo, y volvía a pensar en lo tranquilo que se mostraba. Me habría gustado saber si todo esto significaba algo para él, o si simplemente no lo consideraba un acontecimiento. Nos encontramos con una conocida suya frente a una cafetería vieja, parecía trabajar en el mismo sector que él, porque las primeras frases que intercambiaron fueron sobre materiales, barniz y trabajo con madera. La mujer me miró brevemente, detuvo la vista por unos segundos, evaluando mi presencia no con palabras, sino con su silencio, y luego, inclinándose un poco hacia él, preguntó: ¿hacen buena pareja? Lo dijo sin ironía, sin malicia, simplemente como una observación dicha en voz alta. Él se encogió de hombros, sin pensarlo mucho, y respondió de forma seca: solo compartimos techo por ahora. Fueron apenas unas palabras, pero golpearon con más fuerza que cualquier rechazo. No reaccioné en el momento, no mostré sorpresa, pero durante todo el trayecto de vuelta no dije ni una frase más. Él comentó un par de veces cosas sobre el clima, la carretera, un pedido, pero yo contestaba con monosílabos, neutral, sin volver la cabeza hacia él. No fue un silencio demostrativo, simplemente no podía hablar sin que se me notara lo que sentía. No eran celos, no me consideraba su pareja. Pero sí era una herida, silenciosa, difusa, una de esas que no siempre se entienden racionalmente, pero que ya palpitan bajo la piel. Cuando volvimos a casa, me fui directamente a mi habitación, sin dar explicaciones. No necesitaba montar una escena, exigir aclaraciones ni jugar a adivinar, solo quería silencio, un espacio donde pudiera entender si lo que había pasado entre nosotros fue real, o si yo misma le di un sentido que no tenía. La habitación estaba sofocante, pero no abrí la ventana. Necesitaba aislarme de él no solo físicamente, sino emocionalmente, al menos por una noche, para no perder la capacidad de pensar. Esa misma noche,
cuando ya era la segunda vez que pasaba por la cocina fingiendo buscar algo en los armarios, aunque en realidad no podía quedarme quieta en mi habitación, me detuve, me di la vuelta hacia él y por primera vez en todo el día lo miré directamente a los ojos. Él estaba ordenando una estantería, limpiando una mancha de una tabla de cortar, concentrado y en silencio, como si no tuviera ni un solo motivo para darse cuenta de que el día entre nosotros había estado lleno de tensión. No aguanté más. Respiré hondo, más profundo de lo habitual, y hablé con una calma que podría confundirse con frialdad si no se entendía el contexto. No minimices lo que pasó, al menos no delante de mí. Él detuvo el movimiento, pero no se giró. De inmediato, solo se secó las manos con el paño de cocina y finalmente se volvió hacia mí, mirándome con esa atención que tienen las personas que ya saben que la respuesta no será sencilla. ¿Y qué pasó? Tal vez, si lo hubiese dicho con ironía o con su habitual tono distante, yo habría guardado silencio y me habría ido. Pero en su voz no había ligereza, sino más bien una forma de protegerse. Sus palabras eran claras, pero no duras, como si él mismo no supiera cuánto podía doler su respuesta. Tal vez sea tonta, contesté sin dudar, pero yo no beso, porque sí, lo dije sin emociones desbordadas, sin esperanza, como un hecho, como una línea que no quería, pero debía marcar. Él se sentó despacio en una silla, apoyó el codo en la mesa y se pasó la mano por el cabello, como buscando las palabras justas antes de hablar. No quería herirte, dijo sin levantar la vista. Es solo que no sé cómo se supone que debe ser esto. Esa frase la recibí como un desafío. No era ofensiva, pero contenía una ambigüedad que ya no podía tolerar. Se empieza dejando de fingir, respondí, y esta vez, mi voz ya tenía firmeza. Levantó la mirada, y entre nosotros se formó una línea de tensión tan directa que se sentía más con el cuerpo que con los oídos, esa sensación donde lo que digas a continuación o te acerca o termina de alejarte. ¿Quieres que diga que quiero estar contigo?, preguntó, sin sonrisa, sin ironía, casi en serio, casi con sinceridad. Quiero que dejes de esconderte, dije de inmediato, sin dejarle espacio para retroceder. Esa frase quedó suspendida en el aire como una sombra pesada, porque los dos sabíamos que detrás de ella había más que solo palabras. Era uno de esos momentos en los que o se pacta una verdad o se toma distancia, porque ya no es posible seguir construyendo nada sobre lo que no se dice. Él no respondió al instante, solo me miró en silencio, como si estuviera resolviendo algo muy importante dentro de sí, algo que no se puede decir sin estar completamente seguro. Entre nosotros no había distancia física, pero el espacio seguía cargado de cosas que o se rompen o se aceptan. Yo me quedé ahí, sin moverme, esperando si habría un paso, una señal que dijera en qué dirección íbamos. Pero él no se levantó, y yo, sin soportarlo más, simplemente me di la vuelta y salí. Esta vez no cerré la puerta con fuerza, no dejé ninguna huella emocional, solo me fui, porque sentí que ninguna palabra ahora cambiaría nada si él mismo no decidía hacerlo. Unos días después, justo cuando empezaba a pensar que ese extraño equilibrio entre la tensión y lo no dicho se quedaría sin resolución, mi madre regresó antes de lo previsto. Llamó por la mañana, dijo que habían cambiado la ruta y decidido no quedarse más tiempo en Francia por unos problemas con la reserva del hotel. Y aunque hice como si no me afectara, en el fondo supe, este era el final de esa etapa en la que Diego y yo habíamos vivido bajo el mismo techo como si fuera un pequeño mundo aparte. No sabía que habría cambiado si ella hubiese llegado una semana después, pero esa presencia repentina de una figura adulta en una casa donde todo se sostenía en cosas que no se decían, inevitablemente iba a romper algo. Entró con la maleta. Se quitó los zapatos de inmediato, echó un vistazo a todo, la cocina, el salón, el pasillo, y como siempre, analizó rápidamente, notó que no había platos sucios en el fregadero, que las habitaciones estaban ordenadas, y ni siquiera preguntó cómo estaba, porque estaba más ocupada en revisar el territorio, que para ella era más que una casa. Pero luego entró en la cocina, nos vio a Diego y a mí tomando café juntos, yo con su camiseta grande, una que él había dejado en el respaldo de la silla y que yo me puse por la mañana, sin pensar que eso podía significar algo. Su mirada se detuvo en mí apenas un segundo, y en ella no hubo sorpresa ni molestia, solo un leve cambio en la expresión, el tipo de gesto que solo percibes cuando conoces muy bien a una persona. Por la noche me llamó a la cocina, después de que cenamos. Y Diego se fue al garaje. Se sentó frente a mí, puso las manos sobre la mesa, no me miró directamente, sino un poco hacia un lado, como si quisiera decir algo sin obligarme a reaccionar de forma emocional. No me voy a meter, comenzó lentamente, como si pesara cada palabra. Eres adulta, y él también.
No soy de las que dan sermones, lo sabes. Solo quiero que recuerdes, las historias de verano no siempre sobreviven al otoño. No lo dijo como una crítica, ni como una advertencia, más bien como un recordatorio. De que el tiempo cambia las cosas, y lo que parece natural ahora, puede no resistir lo que inevitablemente vendrá. No respondí de inmediato, porque no sabía qué decir. No sentía vergüenza, no me dolió, ella no juzgaba, no presionaba, simplemente reconocía que algo había pasado entre Diego y yo. Pero sus palabras se quedaron conmigo, y no podía ignorarlas. Cuando luego quedamos él y yo solos en el patio, mientras regaba las plantas, me acerqué, me detuve a su lado y le pregunté directamente, sin rodeos, porque ya no era momento de callar: ¿tú crees que esto es solo una historia de verano? Dejó la manguera en el suelo, se pasó los dedos por el cabello aún húmedo tras la ducha, y por un momento no dijo nada. Lo miré y esperé, sin intentar añadir nada más, porque entendí que esta vez debía ser él quien hablara. Finalmente. Levantó la vista, me miró concentrado, y su respuesta fue distinta a lo que yo esperaba, pero precisamente por eso se sintió verdadera. No le pongo nombre a las historias antes de vivirlas. Solo, las vivo. Sus palabras eran simples, sin adornos, pero no contenían ni indiferencia ni miedo. No prometía, no se alejaba, no evitaba, solo reconocía que lo que había entre nosotros merecía ser vivido, más allá de cuánto tiempo durara. No sonreí, no comenté nada, solo asentí, porque esta vez, no hacía falta decir más. Una semana después, la propuesta de volver a Bilbao llegó de forma inesperada. Una excompañera me escribió para contarme que se había abierto una vacante en el departamento y preguntó si yo seguía en la ciudad. Por supuesto, no sabía. Que ya hacía semanas que no estaba en Bilbao, que había estado viviendo en una habitación que no era mía, en una casa que ya no se sentía provisional. Al principio solo leí el mensaje y dejé el móvil a un lado, como si el tiempo que me tomara para pensarlo pudiera cambiar algo. Pero esa misma noche respondí, de forma breve, directa, diciendo que estaba interesada. Y al día siguiente recibí la confirmación. Me esperaban la semana siguiente. Cuando se lo conté a mi madre, dijo que se alegraba por mí, pero no mencionó a Diego. No preguntó cómo eso afectaría lo que había entre nosotros, no intentó darme consejos, solo deseó que todo saliera como yo quería. Hice las maletas rápido, sin prisas ni dramatismos, solo con lo necesario, dejando parte de mis cosas aquí, como si al hacerlo dejara también la puerta entreabierta. Diego no me preguntó por qué había decidido irme, y no me ofreció alternativas para quedarme, aunque en su actitud no había indiferencia. Me ayudó con las maletas, llevó una parte al coche, y los dos nos mantuvimos en silencio mientras yo revisaba mis documentos. Pensaba si había guardado el cargador y si tenía suficiente agua en la botella. La última noche la pasamos en el patio trasero. No fue planeado, simplemente ocurrió así. El sol ya se estaba poniendo, el aire era cálido pero no sofocante, y en ese silencio suave no había tensión. Estábamos sentados en sillas de madera viejas, bebiendo agua con gas, y sentí que ese era uno de esos momentos que se guardan no por su carga emocional, sino por la claridad con la que llegan. Él no me miraba todo el tiempo, su mirada iba de los árboles al horizonte, pero cuando finalmente habló, sus palabras fueron claras, sin dramatismo ni presión emocional. ¿Vas a volver? No respondí enseguida, porque no quería hacer promesas. No tenía un plan, no tenía una imagen definida del futuro, ni siquiera sabía si lo que habíamos vivido era lo suficientemente fuerte como para resistir el tiempo y la distancia. Pero si sabía algo con certeza, no quería mentirle. Ni a él ni a mí. Si tengo a dónde. Guardó silencio unos segundos, luego me miró directamente a los ojos, como solía hacerlo cuando decía algo que de verdad importaba, y respondió. Con un tono firme, pero con una calidez que no se puede fingir: aquí siempre tendrás a dónde volver. Puse mi mano sobre la suya, no con seguridad, ni compasión, sino simplemente como un gesto sin pretensiones. No fue un adiós, fue un acuerdo sin palabras. No me prometas nada. Solo deja la puerta abierta. Nos quedamos ahí unos minutos más, sin hablar del futuro ni del pasado, y en ese silencio había más sentido que en cualquier declaración. Sabía que me iba no por una herida ni por una huida, sino porque no podía rechazar una oportunidad. Y él, al parecer, lo entendía. A la mañana siguiente me fui. Él no bajó al andén, no me sostuvo la mano hasta el último segundo, solo me ayudó con la maleta, me dijo, cuídate, y me dejó el espacio para hacerlo todo por mí misma.
Y eso, precisamente, fue lo más importante para mí. No intentó retenerme, pero tampoco cerró la puerta. Volver a Bilbao no fue ni triunfal ni doloroso, simplemente volví a una ciudad que ya conocía hasta el último detalle, y empecé a vivir al ritmo que se recuerda fácilmente, pero que cuesta llamar propio. El trabajo resultó ser el mismo de siempre, las mismas tareas, las mismas caras, los mismos chistes de oficina que no provocan verdadera risa, pero suenan lo suficientemente fuerte como para tapar la falta de temas más profundos. Volvía a caminar por las mismas calles, a tomar café en los mismos sitios, a usar los mismos vaqueros de hace un mes, y sin embargo, todo se sentía diferente. No por el lugar, no por la rutina, sino porque algo en mí se había quedado allá, en La Rioja, y ya no podía traérmelo de vuelta. Él no escribía todos los días. Y yo no lo esperaba. Sus mensajes llegaban sin lógica ni horario, a veces una foto del gato que recogió cerca del garaje, a veces solo una broma, a veces un simple «¿Cómo estás?», al que yo respondía con honestidad, pero sin exagerar. En esos mensajes no había promesas, ni planes, ni frases como «pienso en ti» o «te echo de menos». Pero cada uno de ellos, de algún modo, significaba más que largas conversaciones con gente que vivía cerca. No podía explicar por qué me importaban esas pequeñas señales suyas, pero cada mensaje era como una señal silenciosa. No habíamos cerrado esa historia, solo la habíamos puesto a un lado, donde pudiera existir sin atención constante, pero seguir existiendo. No lo formalizamos, no le dimos un nombre a lo que pasó entre nosotros. No le hablé de él a mis amigas, no lo mencioné en las charlas con mis compañeros, no busqué una excusa para volver a visitar a mi madre, por miedo a llegar y encontrar un escenario diferente, nuevas dinámicas, nuevos silencios, nuevas distancias. Y aún así, no sentía que lo nuestro se hubiera disuelto en un recuerdo. No fue una cercanía casual, provocada por el calor o la rutina compartida. Tampoco esperaba que de ahí saliera algo grande. Pero definitivamente no fue algo que pasa sin dejar huella. A veces recordaba cómo comíamos en silencio, cómo secaba los platos, cómo dejaba los libros con cuidado sobre la mesa, cómo dormía con las ventanas abiertas porque no soportaba el aire acondicionado, cómo tarareaba cuando creía que nadie lo oía. No conservaba esos momentos por nostalgia, no los repetía en mi mente como intentos de revivir algo, simplemente estaban ahí, como parte de una vida que no necesita ser evaluada para ser real. Ninguno de los dos dijo que íbamos a estar juntos. Nadie escribió cartas largas, nadie pidió explicaciones, nadie ofreció futuros. Y quizás, por eso mismo, esta historia se quedó conmigo, no como drama, ni como película romántica, ni como algo que deba contarse a otros. No tuvo clímax ni desenlace, no hubo escena final con alguien corriendo bajo la lluvia ni esperando en una estación. No tuvo nombre, y quizá por eso fue verdadera. A veces, lo más importante es lo que sucede lejos de todos, sin que nadie lo vea, sin música de fondo. A veces, la historia que nadie publica, nadie comenta, nadie reconoce. Es la única que realmente fue.